vamos a trabajar con el procesador de texto, como veníamos haciéndolo, pero esta vez ya vamos a hacerlo de manera práctica y vamos a ver qué tenemos en nuestra computadora. Si tenemos el Word, el Microsoft Word, el LibreOffice, o si no tenemos la posibilidad, también existe otro a través de los documentos de Google que podemos tener acceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tablas. Por eso vamos a usar la página 17, 18 y 19 de nuestro cuadernillo como guía y referencia si alguna de las cosas que yo les cuento en este tutorial no se acuerdan o no las encuentran. Vamos a empezar viendo los menús de tablas. Cuando uno quiere insertar una tabla, seguramente en el procesador de texto que estemos utilizando va a haber un menú tablas. Si estamos usando Microsoft Word, seguramente cuando vamos a insertar, vamos a tener la posibilidad de insertar tablas. Una de las maneras es insertando una tabla directa, ¿sí? Viendo distintas medidas. Por ejemplo, cada una de las líneas hacia abajo se denominan columnas y cada uno de los renglones serían filas. Así podemos insertar una tabla de manera rápida y sencilla. Pero a veces esa tabla requiere más columnas o más filas y no están en la parte de acceso rápido. Entonces vamos a ir a insertar tabla y vamos a ponerle la cantidad de columnas o la cantidad de filas que necesitamos según lo que queramos hacer. Si lo que tenemos es el LibreOffice, también en el menú insertar, ¿sí? Uno iría instintivamente, pero no, en este caso hay un lugarcito específico para tabla. Lo mismo que en el Word, vamos a encontrar insertar tabla y de ahí las opciones de cantidad de columna y cantidad de filas. También tenemos estilo y demás que vamos a ver más adelante. Otra de las opciones para trabajar con tablas, si uno no tiene procesador de texto en su computadora, es ir con la cuenta de Gmail a Google, al Drive, y en el Drive tenemos la posibilidad de trabajar con los Google Docs, con los documentos de Google. Entonces vamos a ir a nuevo, vamos a hacer un nuevo documento y al abrir el nuevo documento se nos va a abrir una especie de Word en donde también con las mismas herramientas voy a ir a insertar tabla y tenemos una tabla de acceso rápido. Nos permite insertar tablas más cortas, pero a medida que extendemos se agrandan automáticamente. Así que también los documentos de Google son otra opción en el caso de no tener un Word o un LibreOffice en nuestra computadora. Lo que sí es importante saber es que el WordPad no nos permite hacer tablas, es el que viene con Windows, ¿de acuerdo? Entonces, para trabajar o usamos los documentos de Google, o usamos el LibreOffice, o usamos el Word. Vamos a la tarea. Yo elegí el Word. Vamos a ir a las tablas que tenemos que crear en Word. En primer lugar, vamos a crear la tabla de hardware, software, con la definición y el ejemplo. Un poco integrando todo lo que vimos este año. Así que lo que vos vas a hacer una vez realizada la tabla es completar qué es el hardware, qué es el software y darme un ejemplo en esta tabla. Vamos a hacerla. Esta tabla tiene 1, 2, 3 columnas y tiene 1, 2, 3 filas. Entonces en Word vas a ir a insertar tabla. Vamos a hacerlo desde el menú, así nos acostumbramos. Es una tabla de 3×3. Cuando hiciste esto, la tabla se pone automáticamente. Si vos observás en el modelo, acá tenemos una doble línea y acá no tenemos un borde. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para no marearte, primero escribí lo que necesitas como referencia y guía. ¿Cómo hago? Bueno, en el caso del Word tenemos un borrador que es muy sencillo. Uno con la goma toca y se va. Otra de las formas es seleccionando la tabla. ¿Ven que aparece como una flechita? Seleccionando la tabla, botón derecho del mouse, yo voy a ir a los bordes y sombreados de la tabla. Con el botón derecho del mouse podemos jugar con los colores de la tabla y el diseño. Por ejemplo, poner una línea doble en color azul y elegimos dónde queremos esos colores. Podemos hacerlo de manera manual o
elegir a través de las distintas casillas donde nos muestran los bordes. Incluso podemos hasta poner bordes en diagonal. Yo no lo voy a hacer porque en este caso nuestra tabla no lo merita. Yo voy a dejar la tabla en blanco y negro, pero sepan que ustedes pueden ponerle los colores que quieran. También hay, por ejemplo en el menú Word, accesos rápidos para darle distintos colores a la tabla de manera más sencilla. Pero como quiero que este lugarcito de la tabla lo eliminen, por ahora lo voy a dejar acá. Si no sale, no se hagan problema, ya lo vamos a ver más adelante. Una vez hecha la tabla, van a completar con las definiciones. Por ejemplo, ¿qué es el hardware? Es la parte física de la computadora. Cuidado con la ortografía, utilicen la mayúscula cuando no es necesaria, ¿sí? Y además agreguen los ejemplos. Una vez finalizada la primera tabla, vamos a pasar a la segunda. Nuestra segunda tabla es la tabla de los artículos en alemán, der, die, das y el plural. Pero tenemos una opción más, que es la opción de combinar. Si bien seguimos teniendo una columna con 3 filas, ahora le agregamos 4 columnas, pero vamos a combinar el título. Veamos cómo hacemos esto. Cuando yo baje el renglón, voy a ir a insertar tabla. Como hasta ahora lo veníamos haciendo, dijimos 4 columnas. Bien, ¿cómo hacemos para que article quede combinado? Primero lo voy a seleccionar y voy a buscar con el botón derecho del mouse una opción que dice combinar celdas. Una vez combinadas, ya me va a quedar la posibilidad de escribir article y después, como todo lo que venimos haciendo en Word, lo podemos centrar. Fíjate que en este caso voy a trabajar con los marcos, voy a usar un marco que se note, ustedes usen también uno que se note para ver la diferencia y se lo vamos a aplicar a toda la tabla. Después trabajaremos con los colores. Por ejemplo, sabemos que el die plural tiene como referencia el color amarillo, entonces le vamos a poner el color amarillo. Después podemos hacer lo mismo con el das, que si no me equivoco es el color verde. Una vez centrados, vamos a agregar 2 ejemplos y vamos a rellenar las distintas celdas con el color. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a rellenar con un azul y luego con negro vamos a escribir los distintos ejemplos. Esto para que también vean que se pueden rellenar las distintas tablas. Por último, la tabla más difícil. La tabla más difícil es todo un desafío. La encontramos en la página 19. Primero, porque tiene varias columnas, varias filas, pero están combinadas de manera tal que no es tan estructurada. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Ahora se trata de trabajar con el modelo. Sabemos que estas están todas combinadas, entonces las voy a seleccionar, botón derecho del mouse, combinar celdas. Y voy a escribir, como dice acá, partes de la computadora. Después, fíjate, ¿qué celdas tenés que combinar? Porque todo lo demás tiene que ver con combinar. Vamos a escribir partes de la computadora en este estilo. Cuando escribís partes de la computadora, lo haces de la manera normal. Depende del Word o el documento de Google que uses, quizás no tengas todas las opciones. Hace hasta donde puedas. En el botón derecho del mouse, uno tiene ya directamente las direcciones del texto como quieren que estén alineadas. Por ejemplo, si yo quiero que esté centrado, lo puedo poner centrado ahí arriba. Yo también puedo trabajar la dirección del texto y con la dirección del texto puedo elegir la orientación. Esto es en el caso, por ejemplo, del Word. En el caso del LibreOffice, lo mismo, tenemos la opción de combinar celda y lo que después tenemos es las propiedades de la tabla.
Entonces, en las propiedades de la tabla, uno puede trabajar los bordes, como estábamos trabajando en Word, ¿sí? Las columnas, si quiere darle algún tipo de tamaño en espacial, el fondo, ¿ok? Y también tenemos la opción para poder trabajar con los distintos caracteres, ¿ok? Estilos, vamos a ver acá, ¿ok? El efecto, la posición, si lo quiero, por ejemplo, 90 grados, ¿ok? Y entonces yo voy a ir viendo cómo hacer para que cuando escribo, por ejemplo, voy a poner hola, ¿ves? Se escriba a 90 grados. ¿Espera? En cuanto a los documentos de Google, tenemos las mismas herramientas. Con el botón derecho del mouse puedo combinar las celdas. Cuando escribimos, también podemos hacer la orientación del texto, seleccionando el texto y eligiendo en las propiedades. Vamos a poder trabajar las propiedades de la tabla. Lo único que nos va a permitir es ponerlo medio, por ejemplo, o arriba o abajo, y calcular más o menos cómo queremos tener los bordes, si tenemos que tenerlos de color, si queremos ponerle fondo. No nos va a permitir, porque es más básico, esto de que el texto esté alineado hacia arriba. Pero de todas maneras nos sirve igual, así que no se hagan problema. Bueno, después será cuestión de trabajar con mucho cuidado con las distintas líneas, moverlas, agrandar. Tendremos que combinar de la manera que sea necesaria. Yo acá los invito a jugar con paciencia, con mucho cuidado, para no hacer lío. Y si hacemos lío, recuerden siempre control Z o deshacer, para que lo último que hicimos se vuelva a corregir y no tengamos problemas. Una vez que hayamos escrito los títulos, combinado, le pusimos los bordes, le dimos orientación al texto, vamos a completar la tabla con ejemplos de periféricos de entrada, de periféricos de salida, periféricos mixtos, componentes internos de la computadora, algún sistema operativo y programas o aplicaciones que hayamos visto este año. Así, de esta manera, vamos ya cerrando el año y agregando el último tema, que sería tablas, con un poco de lo que vimos al principio de año, que tiene que ver con los componentes de una computadora. Les mando un beso gigante, tengan mucha paciencia con el tema tablas, traten de usar el programa que tienen con las herramientas que tienen, lo más parecido posible. Si no sale igual, no se preocupen, sí me interesa que puedan combinar, que puedan darle color, que puedan ponerle bordes y que puedan orientar los textos en el lugar indicado. Acuérdense que cuando la palabra está en el medio, decimos que está centrada. Cuando está hacia arriba, la orientación es hacia arriba, y cuando tenemos así, por ejemplo, como en este caso, partes de la computadora, tenemos que buscar que la orientación sea de 90 grados. En algunos de los procesadores de texto esto está de manera más sencilla, en otros un poquito más complicado. No pierdan la paciencia, que va a salir perfecto. Les mando un beso gigante, gigante, gigante y nos estamos viendo.